Muy buenos días, tardes o noches, no importa en qué horario nos están permitiendo entrar en sus dispositivos tecnológicos o bien brindarnos una amable lectura. Recuerden que estamos celebrando en la Universidad Giuseppe el mes de la propiedad intelectual, estas jornadas académicas que nos permite llevar y traer a ustedes a estas grandes mentes de la propiedad intelectual en nuestro país, que evidentemente nos permitirá tener una gran oportunidad de compartir conocimiento en materia de propiedad intelectual, no solamente en lo que estamos acostumbrados en las aulas, sino además como un bonito esfuerzo para traerles a estos grandes constructores de la propiedad intelectual hoy en día de nuestro país. De pronto se nos olvida que gracias a las tecnologías y lo que hemos aprendido en esta pandemia, hoy los tenemos más cercanos. A veces teníamos que acudir a sus sedes, a sus facultades, a sus despachos. Hoy en día con un par de clics podemos tener la oportunidad de encontrarnos con ellos para poder tener la facultad y la posibilidad de poder estar charlando con ellos de buena manera. Y esto nos permitirá, por supuesto, acercarnos a estas mentes. Ya han visto algunas de las entrevistas antes de la que tendremos el día de hoy, y por supuesto sigue siendo un honor. Hoy es un honor para mí no solamente invitar y poder tener la oportunidad de entrevistar a una gran amiga, sino además a un bellísimo ser humano que además, lo tengo que decir como es uno de los genios de propiedad intelectual de nuestro país. Hoy tenemos con nosotros a la maestra Marisa de la Mora Mondragón. Mi querida maestra Marisa con Z, por supuesto, para que no se nos olvide. ¿Cómo estás? Muy bonito día. Muy bien, muchas gracias, querido maestro Jaime. Un gusto estar aquí contigo. Gracias por aceptar la invitación. Yo sé que ahorita tu agenda ha estado medio complicada entre temas laborales, entre temas de viajes, porque a la maestra, claro que le gusta viajar, pero hoy nos ha concedido un poquito de su tiempo para poder ahondar sobre un tema que resultaron en muchas dudas que nos llegaron a través de Foro Jurídico y a través de la Universidad Jusemper. Estuve ya buscando y estuve hablando con la maestra Marisa desde hace un par de semanas para atenderla en este mes de la propiedad intelectual. Sin embargo, de pronto tengo que ser honesto, fui muy intenso con ella y fui muy insistente en el sentido de pedirle que nos ayudara a resolver dudas relacionadas con un tema que despertó muchísima curiosidad entre nuestro auditorio y entre nuestros lectores, mi querida maestra, y es este famoso 216 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor, que puede permitir debate, charlas, interpretaciones a por mayor. Pero antes de entrar de fondo al tema, mi querida maestra, y cederte completamente los micrófonos, es importante presentarte para nuestro auditorio, para aquellos que no te hayan escuchado en eventos, que no te hayan visto en televisión, que no hayan leído tus artículos en diarios impresos. ¿Quién es la maestra Marisa de la Mora Mondragón y por qué la admiro tanto? Pues bueno, ella es maestra en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en Derecho de la Propiedad Intelectual por la UNAM, obtenidos con mención honorífica. Su experiencia se enfoca en el área de propiedad intelectual, tanto académica como profesionalmente, y se ha desempeñado en diversos sectores de la iniciativa pública y privada en temas novedosos como la regulación jurídica del entorno digital, en empresas y firmas dedicadas a tecnologías, derechos de autor, patentes y marcas, así como en la sala especializada en materia de propiedad intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y fue jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Innovación de la Secretaría de Economía. Cuenta con publicaciones, así como participaciones en diversos foros nacionales e internacionales, entrevistas en diversos medios, seminarios y ha cursado diplomados relacionados con tecnología, derecho del deporte, del entretenimiento, datos personales y la innovación en propiedad intelectual. Ha obtenido diversos reconocimientos por su trayectoria académica y profesional, así como el Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Paz Prada 2012. Actualmente ejerce como abogada de PI y docente de Filmoteca UNAM. Asimismo, es árbitro autorizado por el Indautor, coordinadora de la columna de propiedad intelectual en la revista Foro Jurídico, parte de los comités de derechos de autor y TICs de la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, y como lo dije, no lo incluye aquí en su semblanza curricular, un bellísimo ser humano que es importante recordárselo a nuestro auditorio. No solamente es brillante, sino que además está siempre dispuesta a compartir en cualquier rincón el que la inviten, en tanto se ajuste a la agenda, ¿verdad, querida maestra? Y hoy tengo la oportunidad, la obligación y por supuesto la imperante necesidad de abusar de tu conocimiento y que nuestro auditorio así mismo lo haga en relación a este famoso artículo 216 bis, ya lo anticipaba, de la Ley Federal de Derechos de Autor. Tuvimos una participación muy buena en este mes de la propiedad intelectual por parte del maestro Arochi, en el cual nos hablaba de este concepto, de esta interpretación y de su aplicación, no solamente a nivel de interpretación, sino a nivel de litigio, y evidentemente cómo es que los jueces lo tienen que llevar a la materia. Sin embargo, nos llegaron dudas justo, y evidentemente no voy a quemar a nadie, nos llegaron dudas de jueces, nos llegaron dudas
de algunos magistrados, nos llegaron dudas de algunos postulantes que dicen, padrísimo el análisis procesal del 216 bis, pero no terminé de entenderlo en lo teórico. Entonces, justo la maestra Marisa de la Mora me dijo, no te preocupes, nos vamos a encargar de sentar las bases de ese 216 bis desde la parte teórica. Para arrancar con esta gran explicación que la maestra nos permite hoy en día tener con ella, tengo que empezar por preguntarle algo fundamental. ¿Qué podemos entender por daño material, mi querida maestra? Sí, claro, no, muchas gracias. De hecho, precisamente yo creo que hay que irnos a los básicos para poder llegar a aterrizarlos justamente en cualquier tipo de litigio. Y precisamente el daño material, o también llamado patrimonial, es aquel menoscabo que podemos tener en los bienes económicos, o sea, forma parte de nuestro patrimonio, puede ser tanto una persona física como una persona moral, y pues obviamente también incluye el daño emergente, que es este daño, es esta pérdida que se tiene, el empobrecimiento del patrimonio, y el lucro cesante, que es todo esto que se dejó de percibir, que esto va a tomar mucha relevancia para lo que vamos a ir viendo en el artículo 216 bis. Muchísimas gracias, amiga. Y a ver, entendiendo como este daño material, me quedaría la duda, ¿cómo puedo llegar a entender el daño moral entonces? Ah, sí, ¿Dónde está ese precisamente. paralelismo? Claro, claro, porque justamente el artículo 216 bis empieza diciendo que se van a resarcir, se puede solicitar que se haga el resarcimiento del daño moral o del daño patrimonial, pues depende del caso. Aquel daño moral es lo contrario no, el daño moral es lo contrario al daño patrimonial, porque nos referimos directamente a lo que sufre una persona en sus sentimientos, en sus afectos, su decoro, en su honor, reputación, todo esto que es la vida privada, y se entiende que es cuando se vulnera también la integridad física o psíquica de una persona. Y pues precisamente aquí el ataque al bien moral puede ser desde un punto de vista jurídico suficiente que se haya realizado un ataque a un bien no pecuniario, o también puede existir que, no, y definitivamente este bien moral debe estar protegido por las normas jurídicas. Aquí un ejemplo muy claro que está viendo, que se está resolviendo muchísimo ahorita con el artículo 216 bis, es el derecho a la propia imagen, porque está protegido, son derechos de la personalidad como tal, pero además está protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor y en el caso de Ciudad de México, por la Ley de Responsabilidad Civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen. En ese sentido, pues, es esta parte donde no se va a ver tanto la situación económica, pero que se tiene que evaluar de alguna forma. Entonces, este derecho derivado es un derecho a la personalidad, pero pues deriva de un hecho ilícito, ya sea intencionalmente o no, o mediante alguna imprudencia, que sería la responsabilidad subjetiva, o también se puede decir que puede derivar una responsabilidad objetiva en cuanto a que no se haya cometido un hecho ilícito como tal, pero hay un ataque a un bien moral. Entonces, básicamente como la diferencia con en el daño patrimonial, es que el daño patrimonial lo podemos cuantificar porque se va a entender que vas a hacer el menoscabo en tu patrimonio, y en cuanto al derecho moral, va a ser aquel que te va a afectar directamente a tus sentimientos, emociones, y es un poco más difícil de valorar o de cuantificar económicamente. Ok, me haces entender que entonces existe una aparente, no sé si complemento o colisión de normativa en tanto lo que podemos llegar a resolver a nivel de Código Civil y lo que podemos llegar a resolver a nivel de Ley Federal de Derechos de Autor. Y como bien indicas, en el caso de la Ciudad de México, esta famosa ley Encinas, ¿no? Esta ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada, el honor y la dignidad que nos dejó, perdón, y la propia imagen que nos dejó todavía este jefe de gobierno interino, el licenciado Encinas. ¿Tengo esta colisión de derechos o esta colisión normativa o son complementarias, mi querida amiga? Pueden ser incluso complementarios, porque puede haber un daño patrimonial, pero también puede haber un daño moral. O sea, uno no exime del otro, puede haber ambos o haber solamente alguno, entonces pueden ser complementarios. Los dos se tienen que resarcir de alguna forma, no solamente porque se trate, de hecho aquí hay una situación con la ley de la Ciudad de México, porque ellos contemplan, por ejemplo, en la parte de la propia imagen, el resarcimiento de que se pueda publicar un extracto de la sentencia cuando se causó algún daño, pero además la parte donde señalan que en caso de que no se pueda hacer esa publicación, se tiene que hacer una cuantificación de que no va a ser más allá de 350
el valor de la UMA, que esto viene siendo alrededor de 34,000 pesos, o sea, está topado. Y definitivamente esto se refiere únicamente a la parte del daño moral, no así al daño patrimonial. Por eso ahí entraría la interpretación del artículo 216 bis, que este sí se enfoca también al daño patrimonial y no te topa tampoco el daño moral para cuestiones de que sea nada más 350 UMAS, sino que ahí te lo modifica dependiendo si se trata del primer párrafo o del segundo párrafo del 216 bis, porque en el primero precisamente nos habla de cuando menos un 40%, pero creo que vamos a verlo más adelante. Sí, justo quiero ir llevando de la mano a nuestro auditorio del día de hoy, porque la ocasión pasada me comieron en las redes sociales, mi querida amiga, porque me dicen, no, padrísima la entrevista, Jaime, pero la ibas avanzando, ibas avanzando, ibas avanzando, y de pronto se volvió ya una clase de maestría o de doctorado en materia de propiedad intelectual. Digo, bueno, tienen razón, pero pues son temas ya muy especializados que pretendemos llevar. Sí, sí son temas complejos, pero hoy en día quiero aprovechar justo tu paciencia y tu amabilidad incluso para estas facultades para compartir conocimiento y que nos vayas llevando de la mano y no perdernos ningún vínculo. Ya nos has explicado un poquito la diferencia entre daño material y daño moral, y evidentemente cómo puede llegarse a ejercer en este tema de la propia imagen por lo que refiere a la Ley Federal de Derechos de Autor, Código Civil, y en el caso de la Ciudad de México está la Ley de Responsabilidad. Hasta ahí, si pierdo algún punto, me dices y los vamos conectando con No, nuestro buenísimo. auditorio. Tendría que preguntarte, que fue una de las preguntas fundamentales que nos hicieron en redes sociales y en los medios. ¿Qué teorías existen para determinar este daño moral, mi querida amiga? Eso es muy interesante porque, por ejemplo, tenemos algunas teorías que niegan la reparación del daño moral y dicen, pero ¿por qué vas a negar la reparación del daño moral? Evidentemente, estas teorías ya están superadas porque se referían a que hay una imposibilidad de mostrar la existencia de este daño moral porque llegan a señalar que pues, puede ser algo muy subjetivo, hay una dificultad de evaluación, este es un daño que, ¿cómo vas a reparar un daño espiritual en dinero? O sea, estas teorías definitivamente ya se superaron. Por otra parte, tenemos las teorías que aceptan la reparación del daño moral, pero la hacen depender de otras circunstancias. Por ejemplo, la existencia de un daño pecuniario. Aquí es justamente que, como bien comentábamos, pues es diferente el daño pecuniario que el daño que se puede causar, el daño moral. Entonces, una no depende de la otra, pueden ser separadas. Y las teorías que aceptan la reparación del daño moral lisa y llanamente, que es innecesario que dependan de otras circunstancias, sino que deben ser explicadas justamente como una función de una pena privada. O sea, no necesitas demostrar que hubo también un daño pecuniario, sino que únicamente puede haber un daño moral. Y aquí es donde justamente vuelve a aparecer la dificultad de cómo interpretarlo o cómo repararlo, porque pues puede haber lo que habíamos comentado, la indemnización en naturaleza, que es regresar la situación al hecho como estaba antes, pero como esto es muy complicado, porque pues cómo regresas la situación a como estaba antes, existe la reparación que es por equivalente, que es la que nos refiere justamente a la cuestión monetaria, pero justo para poder cuantificar cómo reparar este daño de forma económica, pues necesitamos de peritos. Entonces, aquí es donde vamos a ir viendo por qué es necesario que en algún punto, cuando se empiece a complicar la aplicación tanto del artículo 216 bis como de cualquier artículo, necesitamos indudablemente de que nos puedan coadyuvar peritos que nos puedan determinar conforme por ejemplo, a la naturaleza en este caso de la víctima que haya tenido el daño moral, pues su situación cultural, económica, todo esto se tiene que evaluar para determinar cuál es el daño moral que se puede ver reflejado en una cuestión económica. Claro. A nivel de interpretación del artículo 216 bis, sobre todo hablando de este tema que podría llegar a estar inmiscuido con el tema de las afectaciones patrimoniales, que evidentemente es lo que nos puede ayudar a entender estos conceptos del primer y segundo párrafo que está establecido en nuestra ley. Evidentemente, de pronto es donde muchos jueces se llegan a perder, sobre todo aquellos jueces que se dedican a materia civil y que de pronto les enfrentas un 216 bis que en su vida habían estudiado o entendido para un caso, lo tienen que resolver por primera vez a la luz de este artículo 216. Y repito, sin quemar nombres ni nada, porque no es el objetivo, sino hacer un esfuerzo académico y de construcción de cultura, mi querida maestra, el entender por qué estos conceptos de los cuales nos acabas de hablar, como daño material, daño moral,
evidentemente la esfera en la cual puede llegar a estar inmiscuido el tema de la propiedad intelectual. ¿Qué teorías hay de por medio? ¿Por qué es tan importante entender todos estos conceptos para el artículo 216 bis? Y ahora sí vamos a irle entrando de fondo a este 216 para que nos ayudes a entenderlo, sobre todo a la luz de la propia imagen. Sí, 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 por supuesto. Pues justamente es importante pues sentar todas las bases, como hemos dicho, que es entender qué es el daño moral, el daño material o patrimonial, y en un momento pues entender de qué se trata el nexo causal. Pero antes de llegar a eso, justo aquí es la cuestión, como decíamos, la factibilidad de reparación del caso, del daño al caso en concreto. O sea, si estamos frente a un daño económico, no significa que va a ser súper sencillo determinar la cuantificación, pero evidentemente va a ser más sencillo determinarlo que si estamos hablando de un daño moral, y en donde además estos pueden colisionar, puede haber no solamente daño patrimonial, sino daño moral, y entonces aquí nos tenemos que coadyuvar de peritos. Justo el 216 bis cuenta con dos párrafos. El primero que nos señala que el daño material y moral, así como la indemnización de daños y perjuicios, en ningún caso debe ser inferior al 40% del precio. Aquí es muy importante, dice, no, nunca debe ser inferior al 40% del precio, porque, o sea, el tope hacia abajo es 40%, pero puede llegar hasta el 100%, por supuesto que sí. Aquí entonces tenemos que, sobre el precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio. Pero aquí tenemos, si se trata de un daño moral, precisamente, pues la cuantificación del producto original o del servicio original, o del servicio original como se prestó originalmente, una disculpa, como del servicio, de cualquier tipo de servicio original, evidentemente, pues, no va a ser lo mismo que si se trata del derecho patrimonial. Entonces, aquí justamente nos da la salida el mismo artículo en el segundo párrafo, en donde dice que el juez, con ayuda de los peritos, puede fijar el importe de la reparación o de la reparación del daño o de la indemnización. En aquellos casos que pues no sea posible su determinación conforme al párrafo anterior. Muchas veces Claro. el daño moral puede caer ahí, puede ser o puede no caer, pero es lo más adecuado que nos coadyuvemos de estos peritos, y ya en concreto con el derecho de la propia imagen, justamente, como hemos comentado de la ley de la Ciudad de México, únicamente esta ley solamente nos da la pauta para indemnizar el daño moral, pero nos queda muy corto con la parte del daño patrimonial, no nos dice nada del daño patrimonial. Entonces, indudablemente aquí es donde podemos aplicar el 216 bis. Ha habido asuntos precisamente donde se ha debatido si se debería o no se debería aplicar el 216 bis, porque es una materia federal y la ley del Distrito Federal pues es materia local, pero pues evidentemente un daño a la imagen no conlleva únicamente un daño moral, también tiene un daño material. Entonces, en este caso, pues la cuantificación se recomienda justamente hacer a través de periciales para determinar la afectación que se le está dando se le está causando a esta persona. Y esto, aparte de las periciales, definitivamente esto tiene que consistir en no solamente enfocarse a un daño moral, sino también a un daño material, que es el que podemos ver a la luz del 216 bis. Y ¿qué me falta decir ahí? Bueno, sí, lo que comentábamos, que pues la ley de la Ciudad de México te da un tope de 350 días de acuerdo al valor de la unidad de medida de actualización. Entonces nos quedamos muy cortos, que a lo mejor el daño moral que se causó es corto para lo que se puede entender en esta parte de que exista pues una vulneración más allá de lo que te está topando la ley de la Ciudad de México, por lo cual el 216 bis pues no estaría, no se debe dejar de lado para que se pueda aplicar. Ok, mi querida maestra, una de las partes que más complicaciones de pronto pueden llegar a existir dentro de los jueces, sobre todo de naturaleza civil, y evidentemente los postulantes que en materia civil de pronto tienen que verse inmiscuidos en un artículo que depende, como bien lo dices, de pronto en una ley federal, y que se quedan pensando, rayos, sí lo tendré que aplicar en mi asunto de naturaleza ordinaria civil en la Ciudad de México, ¿será competencia? Si lo invoco, no podría ser que los tribunales se declaren incompetentes, que me digan, vete de aquí porque no sabes litigar y váyase a su juzgado de distrito. Entonces de pronto despierta muchas dudas en relación evidentemente en materia de competencia, pero me parece que nos ha sido
guiando de buena manera en la construcción de este proceso para reclamar daños morales o patrimoniales, sobre todo a la luz de las legislaciones que tenemos hoy en día vigentes. Y cuando llegamos, evidentemente, en esta disección al artículo 216 bis, nos tenemos que enfrentar al conocimiento de cómo aplicar el primer y cómo aplicar el segundo párrafo. O sea, no es nada más de estar el 216 y lo aplico a interpretación. No, hay reglas de ejecución que están contenidas en el propio artículo 216 bis, y me parece que uno de los elementos medulares que hay detrás de esto es el famoso nexo causal. ¿Tú consideras que es importante demostrar este nexo causal para efectos del primero o segundo párrafo del artículo 216 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor? Te lo pregunto como es, porque de pronto parecería en muchas charlas y en muchas interpretaciones que sin nexo causal luego podemos ir a pedir nosotros lo que millonariamente consideremos sin necesidad de acreditar absolutamente nada. Hay que también ser prudentes, evidentemente, con nuestro auditorio, ya sean académicos, estudiantes, postulantes u operadores de justicia. Este nexo causal parecería ser la herramienta fundamental para entender la aplicación de este 216 bis, pero no me crean a mí. Vamos a preguntarle a la maestra Marisa de la Mora. Sí, claro, de hecho considero que no solamente es importante, sino fundamental, porque es precisamente cuando existe un daño, la causalidad, que es esta parte del nexo causal, justo es la unión entre el hecho generador y el daño. Esto quiere decir que evidentemente muchos de estos casos derivan de una responsabilidad extracontractual en donde implica que determinada persona puede exigir de otra persona el pago de una indemnización por los daños causados por esta última. ¿Qué quiere decir esto? Se tiene que tomar en cuenta pues tres elementos principales que son los del nexo causal. Una, que exista esta afectación a la persona. En segundo lugar, pues evidentemente que la afectación sea consecuencia de un acto ilícito. Y el tercer elemento es que pues existe esta relación de causa y efecto, el nexo causal, entre ambos acontecimientos. Es decir, poniéndolo en letras más sencillo, A es una condición necesaria para que suceda B. Pues de no haber sucedido la conducta A, no se hubiera producido la situación B. Eso quiere decir que en tanto que para el párrafo segundo es necesario, tanto para el párrafo segundo como para el párrafo primero del artículo 216 bis, es necesario acreditar el nexo causal, sí. A mi punto de vista, sí. Aquí ya concretamente la materia tendría que ser que sí, exista una afectación al titular de cualquier derecho de los que ampara la Ley Federal del Derecho de Autor. Aquí estamos encontrando primeramente esta afectación al titular. En segundo lugar, que la afectación sea consecuencia de la violación a los derechos que confiere esta Ley Federal del Derecho de Autor, es decir, que exista este hecho ilícito. Y en tercer lugar, que haya una relación de causa y efecto entre la afectación y la violación de los derechos tutelados por esta Ley Federal del Derecho de Autor. En ese sentido, sí es importante que se tome en cuenta el nexo causal, porque no es únicamente la parte porque es cuestión de interpretación totalmente integral del derecho, no enfocarnos únicamente a un artículo, sino que este artículo pues debe tener acreditado exactamente qué es lo que se está dañando y que esta conducta, que es la conducta ilícita, es la que tiene que ser pues de alguna forma sancionada, no únicamente sancionada, sino que tiene que ser reparada. De acuerdo, y tomando en consideración, digamos, haciendo una interpretación armónica entre la entrevista que hoy en día estamos celebrando con la maestra Marisa de la Mora y lo que en su momento nos logró explicar el maestro Roberto Arochi, nos parecería entender como auditorio y evidentemente como estudiosos de la materia que este nexo causal no solamente es una fórmula indispensable en el primer y segundo párrafo, sino además de que existen estos topes por lo que refiere a la facultad procesal, de que debes de acreditar hipótesis para poder hacer exigibles estos daños materiales, y evidentemente el poder determinarlo conforme a ciertas obras, ciertos productos o ciertos servicios, ¿no? En la entrevista que tuvimos con el maestro Roberto Arochi nos recordaba evidentemente de esta aplicación respecto de un producto o servicio que pudo haberse llegado a comercializar. En el caso de la aplicación concreta de la Ley Federal de Derechos de Autor, tiene que ver con la explotación de una obra en particular y no podemos irnos a elementos subjetivos que insisto, parecería no tener un tope monetario, y que independientemente de la teoría subjetiva, existen parámetros procesales que nos obligan a probar, tal y como están redactados hoy nuestras leyes y el artículo 216 bis, primer y segundo párrafo. Recordando que, como bien dice la maestra Marisa de la Mora, tenemos este primer parámetro del artículo 216 bis,
en el cual si tenemos claridad sobre un precio de venta, pues ya sabemos que hay un tope mínimo y un tope máximo. Pero si no estamos en una hipótesis de precio de venta donde podamos acreditar que evidentemente hubo una comercialización indebida, probablemente de una obra, tenemos que aplicar forzosamente lo establecido en el artículo, en el párrafo segundo de este artículo 216 bis, lo que nos lleva a tener que pedir el apoyo de peritos, expertos en la materia, que nos ayuden a determinar ese monto conforme a los parámetros objetivos y medibles que puedan estar vinculados a este daño patrimonial y evidentemente estará en las manos del juzgador tomar esta decisión. Mi querida maestra, avanzando por supuesto en este análisis que nos estás regalando, quisiera preguntarte, además de estos conceptos que ya nos hablaste, hoy en día sabemos que existen reformas y modificaciones de la legislación. ¿Cuál sería la interpretación más adecuada a tu consideración de este 216 bis de la Ley Federal de Derechos de Autor? Aquí justamente es muy importante tomar en cuenta todos los cambios legislativos, como bien mencionaste, porque pues tenemos tres cambios principales. Tenemos en un momento la Ley Federal de Derecho de Autor de 1994, en donde precisamente aquí ya va a empezar como la parte más controvertida, creo, es justamente se establecía la facultad de imponer daños y perjuicios al infractor, pero con una base del 40% sobre el precio al público, pero aquí es muy importante, de los ejemplares que tuvieran una violación a derechos de autor. Está hablando en específico de los ejemplares que tuvieran una violación a derechos de autor. Ahora pues estamos, por ejemplo, ya con las nuevas tecnologías, se habla de comunicación pública, no hay ejemplares de por medio, es adecuado que se pueda modificar esta parte, pero no dejamos de ver que pues, se está refiriendo precisamente a aquello que tuviera una violación a derechos de autor. Es algo específico. Después, de una forma extraña, bueno, en la ley de 1994 fue abrogada por decreto de 24 de diciembre de 1996, y este artículo, o lo que refería a esta parte de la indemnización, se extrae y se pone en el Código Penal Federal de 1996. ¿Por qué? Pues así sucedió en aquella época, pero aquí justamente la esencia del artículo se refiere a que estaba en el artículo 428 del Código Penal Federal, en el que señalaba que señalaba la reparación del daño respecto de la prestación del servicio que implicaba la violación. Otra vez nos vamos a que bueno, tanto de la prestación del servicio que implicaba la violación, como del precio de venta al público de cada producto de que se tratara. Pero aquí nos vamos a enfocar en la parte de la prestación del servicio que implique la violación. Evidentemente se trata, como habíamos comentado, estamos hablando del nexo causal. Existe una prestación de servicio. Esta prestación de servicio implica una violación. Existe este nexo causal entre el servicio que puede caer en alguna conducta ilícita, la afectación y el nexo causal. ¿Qué sucedió con la Ley Federal de Derecho de Autor vigente? Y es importante por eso tomar estos antecedentes, como para entender cuál fue la esencia o qué es lo que nos quiso decir el legislador, o cuál fue el espíritu del legislador. Pues ya el 23 de julio de 2003 se agrega el 216 bis a nuestra Ley Federal de Derecho de Autor. Y aquí lo interesante es que nos señala que este 40%, que como decíamos es el mínimo, o sea, puede ir más allá del 40%, por supuesto que sí, pero señala que será este 40% respecto del precio de venta al público del producto original o de la prestación original de cualquier tipo de servicio que implique la violación a alguno o alguno de los derechos. Aquí una palabra nos puede cambiar todo, porque nos está hablando de producto original, o en su caso aquí la parte interesante es de la prestación original de cualquier tipo de servicio. Y pues aquí pues nos llama la atención un poco, porque ¿qué sucede si la prestación del servicio original, no toda la prestación del servicio original incurre en una conducta ilícita? Pues justamente aquí nos vamos porque ya aquí ya va a cambiar, como decíamos, una palabra nos hace toda la diferencia. Y la dificultad de aplicación de este 216 bis radica en que, aunque parece ser claro porque nos está diciendo, sí, va a ser como mínimo el 40% de la prestación del servicio original. Pero vámonos al caso de los hoteles, porque no nos queda duda que se pueden mostrar este nexo causal en muchos casos, como la cuestión de autocinemas o de discotecas, porque precisamente pues estábamos hablando de un lucro directo. Este nexo causal es más indudable, pero en el caso, por ejemplo, de los hoteles, el servicio original es el de hospedaje. ¿Qué sucede? Tienen otros servicios, ¿no? Tienen servicios que de un salón de juegos, que de espectáculos, alimentos, y entre estos también tiene
comunicación pública de obras audiovisuales a las habitaciones. Es decir, esta comunicación pública de obras audiovisuales a las habitaciones o incluso en áreas comunes, por supuesto que se debe de pagar. Pero la aplicación en el 216 bis, ¿cómo la vamos a entender? Tenemos que entonces este servicio de hospedaje es un conjunto de servicios. Suponiendo que no se está cumpliendo con pedir autorización o pedir una licencia, a la parte que se trate de las obras audiovisuales, pues es una parte de este conjunto de servicios. Y aquí justamente el artículo 216 bis nos dice que va a ser al menos el 40% del servicio original. O sea, el servicio original es el de hospedaje, pero este de hospedaje tiene muchos servicios más, y la única parte donde se está a lo mejor causando una conducta ilícita es en la parte de la comunicación pública de obras audiovisuales, lo cual evidentemente sí se tiene que pagar, no hay duda, pero la cuestión es cómo se va a aplicar este artículo 216 bis, porque nos está hablando de un servicio original, que es el de hospedaje. En ese sentido, la ley es clara, pero al final de cuentas, tenemos que, si nos vamos a la parte que estamos platicando del nexo causal, el nexo causal lo podemos probar respecto de la comunicación pública de obras audiovisuales que no fueron autorizadas. Pero ¿cómo podemos probar un nexo causal respecto de la parte de los alimentos o del salón de juegos? Y todos estos ingresos son un conjunto de servicios. Aquí es la dificultad de cómo aplicar el 216 bis, por lo que podría ser una buena salida para saber cómo cuantificarlo, sería a lo mejor al párrafo segundo, en donde con ayuda de los peritos, pues ya nos vamos a ir más allá del servicio original, porque pues no todo el servicio en su conjunto representa esta conducta ilícita. Por eso justo aquí estas reformas como parte de preámbulo son importantes, porque hay una determinación, un cambio como tal del legislador, para cambiar por una palabra lo del servicio original, cuando venían aplicando estos artículos de forma que fuera muy específico sobre sobre qué se estaba dañando los derechos de autor, y en ese sentido poder acreditar un nexo causal. Entonces aquí es donde se encuentra me parece una de las partes más difíciles para aplicar el 216 bis, que es totalmente entendible que tanto en tribunales y en juzgados estén teniendo esta como confusión de ¿cómo aplico el 216 bis si no todo el conjunto de servicios es una conducta ilícita? Dentro de ese conjunto de servicios, solo un servicio es la conducta ilícita. Entonces, aquí, justamente uniéndolo con el nexo causal, es donde podemos encontrar la clave para a lo mejor irnos al segundo párrafo, en donde pueda haber más sustento para determinar cómo cuantificar estos daños que se están causando, porque evidentemente de que hay una obligación de pago, la hay, pero en cuánta medida se va a tener que hacer este pago. Por ejemplo, aquí cuando menos 40%, si se señala que es de todos los servicios, pues tendríamos que sí, o sea, sería en conjunto de todos los servicios, pero tampoco podemos dejar de lado que si nos vamos directamente a aquella conducta ilícita que sea por lo menos el 40%, a lo mejor ahí el 40% se estaría quedando corto, porque sería respecto de una licencia que no solamente no se pagó el 40%, sino que no se pagó su totalidad, pero ya podríamos acreditar justamente aquí el nexo causal con la conducta ilícita, que se refiere únicamente a esa parte del servicio. Me parece que la explicación que nos acabas de dar es fundamental y muy valiosa para entender la aplicación de este 216 bis, ya aplicado a un caso concreto, que de entrada parecería que confundió a algunos miembros del auditorio en relación a esta aplicación del nexo causal, que parecería que no les era suficiente la explicación. Ahorita creo que teóricamente está siendo abordada una vez más ambas explicaciones magistrales de nuestros dos grandes invitados, dentro de la expresión y de las confusiones que existían en cuanto a este nexo causal, y básicamente tal y como lo dices, estos servicios principales generadores o que pueden llegar a estar cometiendo el hecho ilícito, mi querida amiga. Básicamente decían, ok, padrísimo, tenemos un servicio que en este caso en particular podría ser que esté siendo el hecho principal o el servicio principal que puede llegar a tener ese nexo causal, pero veo un abanico de servicios detrás. Y evidentemente se ponían casos como el de los restaurantes, los bares, los antros. Incluso puede ser hasta una clase, ¿no? A lo mejor de fondo podemos poner una pequeña musiquita de fondo que pueda ambientar la misma. Y hubo debate al respecto.
porque me preguntaban o nos llegaron a preguntar a través de redes sociales. Bueno, está padrísimo el tema del nexo causal, pero ¿qué pasa con el lucro directo y el lucro indirecto? Y ahí es donde yo quisiera que nos lleves de la mano. Evidentemente no quiero presumir que se entiende a la perfección. Hoy en día estamos aprovechando esta entrevista cuasi casi clase magistral, mi querida amiga, si me lo permites, y que nos lleves de la mano para entender cómo puedo entender este lucro directo y cómo se aplica a la luz del artículo 216 bis. Y si pues, nos puedes regalar un ejemplo, ya aprovechando el camino de abuso, te lo agradecería muchísimo. Sí, claro, pues justo así como son conceptos básicos, pero conceptos básicos que nos van a determinar cómo se aplica un artículo que nos causa a todos mucha confusión. Precisamente, pues, ¿a qué nos referimos con el lucro directo? Pues es cuando se obtiene este beneficio económico de forma inmediata por el uso o explotación de alguno de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor. Algunos casos pueden ser, pues, hemos estado platicando el caso del uso no autorizado de la imagen de una persona, pues evidentemente esto cae en un lucro directo. Cuando, por ejemplo, en una revista se pone la imagen de una persona, pues cae en un lucro directo porque con base en esta fotografía se están obteniendo, pues, ganancias, ¿no? También podemos hablar sobre la música en una discoteca, porque principalmente, pues, a una discoteca vas a bailar, pero si no hay música, pues no vas a nada. Entonces, justamente aquí también se puede entender como un lucro directo. O otro ejemplo podría ser un autocinema, que pues si no vas a ver una película en un autocinema, pues no vas a nada, no vas a estacionarte nada más. Es decir, justo es este beneficio económico que se deriva directamente. Y para estos casos, volvemos a la parte del nexo causal que deriva precisamente de la conducta ilícita, que entonces para estos casos no quedaría tanta duda en que se puede aplicar el 216 bis en su primer párrafo, porque tenemos cómo cuantificar esta situación de al menos el daño material. Y el daño moral es una cuestión aparte que también se debe cuantificar, pero hablando del daño material, tenemos una forma más sencilla de cómo cuantificar al menos este 40% al menos este 40% respecto de los daños causados por, pues a lo mejor no pedir autorización en ninguno de estos casos. Aquí igual cabe mencionar que el mismo artículo señala que no será condición para la calificación de alguna conducta que no se obtenga el lucro esperado. Es decir, la conducta ilícita que ocasiona el daño se sigue de la lógica del nexo causal. O sea, si bien es cierto que a lo mejor el autocinema esperaba pues obtener más ingresos y no los obtuvo, pues ni modo, de todas formas no pide autorización y se tiene que hacer cargo de esta responsabilidad que se puede mostrar con el nexo causal. Entonces aquí esa es como la parte en cuanto al lucro directo. Tal vez ahí no es tan complicado entender que se va a aplicar el artículo 216 bis en su primer párrafo, no es tan complicado de entender, también puede tener sus aristas, pero la complicación ya llegaría con el lucro indirecto, ahí yo considero. Que entonces me lleva justo a hacerte la pregunta relacionada con ese concepto, mi querida maestra. ¿Cómo entendemos el lucro indirecto? Y si tiene esta relación o tiene un sentido de aplicación en el 216 bis del que estamos hablando. Claro, sí, sí, sí. Aquí es donde encuentro también yo como una posible situación de conflicto de aplicación, porque el lucro indirecto se refiere a esta ventaja o atractivo adicional de la actividad preponderante, que aquí vamos otra vez al 216 bits, que nos pone el servicio originalmente prestado, como decíamos en el servicio de tanto restaurantes como de hoteles, pues el servicio pues es de alimentos o el servicio es de hospedaje, ¿no? Entonces, aquí es importante también, o sea, no se deja de lado que también se sigue diciendo eh, que no se obtenga el lucro esperado no quiere decir que no tengan que cumplir con una obligación de pago respecto de aquellas conductas o actividades que sean ilícitas, pero aquí es donde partimos otra vez. ¿Pero qué conducta es ilícita? Tenemos que aterrizarlo en la parte del nexo causal, en donde tal vez no todas las conductas que está realizando el establecimiento son ilícitas, pero si hay una en específica que es ilícita. En ese sentido, esa específica que es ilícita, en el caso de los hoteles, pues esta parte de poner sus pantallas en las habitaciones o en los lugares o en las áreas comunes, evidentemente implica una ventaja adicional. No es el servicio principal, no es la prestación del servicio original, pero sí es una ventaja que no podemos negar, porque incluso los hoteles, para poder tener esta parte de las estrellas o para poder estar bien calificados, pues evalúan todo este tipo de servicios.
pero no todos los servicios son los que están causando la conducta ilícita. Y este servicio, que puede ser de comunicación pública de obras audiovisuales, pues se entiende que es un atractivo adicional, entraría dentro del lucro indirecto, y respecto a este lucro indirecto, evidentemente se tiene que demostrar el nexo causal entre lo que no se está pagando, pero respecto a este servicio. Ahí es justamente la parte en donde, si nos vamos al primer párrafo del artículo 216, nos dice sobre la prestación del servicio original. Y evidentemente sería sobre la prestación del servicio original, siempre y cuando el servicio original sea aquel que se puede demostrar que está vulnerando los derechos tutelados por la ley del derecho de autor. Si no se puede mostrar esto a través del nexo causal, tendríamos que irnos justo a aquel servicio donde sí se puede mostrar a través del nexo causal que este es el que está dañando los derechos de autor. Evidentemente se tiene que hacer un pago, se tiene que resarcir el daño respecto de en donde nuevamente si nos fuéramos al párrafo primero del artículo 216, pensar en una totalidad respecto de un servicio original en el que no todos los servicios que en este conjunto están cometiendo conductas ilícitas, pues podría ser a lo mejor desproporcional, pero tampoco podemos pensar que sea el 40% sobre al menos el 40% sobre la licencia o sobre esta licencia que no se pagó, porque incluso a lo mejor ahí quedaría corto, porque no, como decíamos anteriormente, pues no es que se esté dañando el 40% de la licencia, sino que puede ser que incluso es el 100% de la licencia. Entonces aquí, pues para evitar a lo mejor caer en esta confusión de cómo aplicar el 40% entre que el servicio original, que es muy claro en la ley, pero que no es claro con el nexo causal, nos podríamos ir al segundo párrafo, en donde precisamente con ayuda de los peritos ya podríamos determinar que precisamente, aunque se presenten pues determinadas obras, no solamente esas obras están dañando, no solamente se está vulnerando los derechos de autor sobre las obras que se presentan, que es donde se puede demostrar el nexo causal, sino que existen licencias que engloban un catálogo que puede haber más obras que estén involucradas, por lo cual el 40% sobre esas obras quedaría corto, el 100% sobre una licencia que no se pagó quedaría más adecuado, pero pues no sobre el servicio original del que se trata. Entonces, creo que una buena salida, o a lo mejor para evitarle esta dificultad de cómo aplicarlo, es que nos pudiéramos ir a lo mejor al párrafo segundo, donde ya con ayuda de peritos, al ver que no está encajando de todo en el primer párrafo, pues pueda determinar cómo hacerlo a través del segundo párrafo. Y aquí también, sin olvidar que, como habíamos dicho, tanto en el lucro directo o indirecto, que no se hayan obtenido las ganancias que esperaba el servicio del que se trate, pues no es una situación para calificar la conducta, pero estas ganancias que no se hayan obtenido debe ser respecto de aquella conducta en la que se pueda demostrar justamente el hecho ilícito, y no sobre una totalidad en la cual, aunque no se hayan obtenido las ganancias, pues así, al final de cuentas, nuestro nexo causal nos está dirigiendo únicamente a una conducta ilícita y no a una situación donde no todas las conductas se tratan de ilícitas. Tengo por supuesto, aprovechar que te tenemos aquí, la experiencia, tu capacitación y evidentemente el que has tenido esta cercanía inmediata en tu vida profesional y en tus grados, mi querida maestra, para hablar de propiedad intelectual con esa cadencia con la que lo hablas, para preguntarte si sabrás de algunos casos en materia de legislación o derecho comparado que nos permita aplicar indemnizaciones de esta naturaleza, que sean más o menos parecidos al artículo 216 bis, no para irnos a postular a otros países, ¿no? Pues evidentemente hay que ser respetuosos, pero que pues nos puedan servir como precedentes para irlos entendiendo a la luz, incluso a lo mejor de otras redacciones que nos puedan ir dando luz en este camino. Sí, fíjate que el artículo en España, pues muchas veces nosotros nos pasamos muchas cosas como que suceden en España y nos vamos siguiendo lo que va sucediendo en España. Y aquí tenemos el artículo 140 de la Ley de la Propiedad Intelectual, en donde nos habla justo de la indemnización. Aquí es muy interesante cómo se maneja, porque nos habla de una indemnización que es de daños y perjuicios, que se le puede atribuir al titular, se tiene que resarcir al titular del derecho infringido, tanto del daño emergente como del lucro cesante, que decíamos que justamente el daño emergente es aquel que empobreció su patrimonio, y el lucro cesante es todo eso, aquello a futuro que que dejó de percibir la persona, o la persona física o moral. Entonces aquí justamente en el 140 de su Ley de la Propiedad Intelectual
es muy interesante que tienen ellos dos criterios para determinar esta indemnización. Por una parte, tienen que las consecuencias económicas, bueno, la indemnización por daños y perjuicios se puede ir conforme a la pérdida de los beneficios que haya dejado que haya sufrido la parte perjudicada de estos que haya dejado de obtener, y los beneficios que en consecuencia el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. Es decir, lo que yo perdí porque no me lo pagaste, y lo que tú ganaste de lo que no me pagaste, ¿no? Y el segundo criterio que tenemos es la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado en caso de que si se hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Es decir, aquí, por ejemplo, en la parte de las licencias, esta parte que sí hubieras tú percibido en caso de que sí me hubieras pedido autorización para usar mi catálogo de obras, porque evidentemente así debe de ser. Y aquí es muy interesante, hay un caso muy sencillo para no llenarnos de casos complicados, el caso de Christian Leaf contra Producciones Mandarina. Él, pues, como se basó sobre la base de importe de los derechos que se adeudarían si esta productora mandarina le hubiera solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trataba. Es decir, se hizo como la evaluación de cuánto hubiera ganado yo si tú sí me hubieras pedido autorización de estas obras o de este catálogo de obras. Y también se basó en las tarifas de la entidad de gestión de derechos de productores audiovisuales para poder determinar esto. Pero aquí lo que puedo rescatar más es que tienen una figura muy interesante ellos, o que la hacen llamar así, que se llaman licencias o regalía hipotética. ¿Qué quiere decir? Justamente lo que dice su artículo 140, en el cual pueden optar por el cálculo del importe de la indemnización entre las consecuencias negativas que sufriste tú y que el infractor estuvo persiguiendo por no pedir tu autorización, y además esta parte de los beneficios que el infractor haya obtenido por utilización ilícita, y por otra parte también la cantidad que como remuneración yo hubiera percibido el perjudicado si el infractor se hubiera pedido autorización. Entonces están diciendo que esto es como una regalía o licencia hipotética. En caso de que sí me hubieras pedido autorización, esto es lo que yo hubiera estado percibiendo. Además, pues no me pediste autorización, pues evidentemente hay una pérdida para mí, hay una ganancia para ti, se tiene que considerar esto en su conjunto, pero justamente respecto de estos derechos que no me estás, que no me estás pagando o que no me estás pidiendo autorización, esa es la licencia o regalía hipotética. En México aún no llegamos a hablar de esta, pero es una figura que pues está interesante como para abrir el panorama de la dificultad que se nos está encontrando precisamente en nuestro artículo 216 bis, porque aquí no está discusión de que no se deba o sí se debe pagar, evidentemente se debe pagar, la dificultad es cómo aplicar este 40% respecto de a lo mejor un conjunto de servicios o respecto de un servicio en particular, o si una conducta es ilícita, si no se obtuvieron los lucros, el lucro que se deseaba, pero respecto de qué conducta, de una totalidad, como lo dice el artículo 216 bis en su primer párrafo, o respecto de una conducta únicamente que es en la que se puede acreditar el nexo causal. Entonces, esto es como más o menos para redondear cómo esta figura pues en México no ha llegado o no se ha invocado de alguna forma o señalado, para irnos aterrizando un poco más a cómo clarificar esta aplicación del 216 bis. Que hasta cierto punto nos permitiría también el tener un equiparable con este segundo párrafo en el sentido de lo que se hizo en este caso Christian Liefers versus Producciones Mandarina, en el sentido de que se están ocupando de parámetros o conocimiento de mercado adicional para poder establecer un parámetro de reparación, pero de nuevo restringiéndolo a un parámetro objetivo y medible, no en un parámetro descabellado que, insisto, de pronto es lo que puede llegar a hacer que nuestros jueces o nuestros postulantes se pierdan en las ramas de interpretación. Y me parecería que este segundo párrafo, salvo opinión en contrario de la gran maestra Marisa de la Mora, pues nos permite justo con esta evaluación de perito o peritos el determinar este valor que le hubiese correspondido por una comercialización tradicional, aplicándolo respecto del valor que le corresponde en mercado para determinar un valor objetivo para reparación de un daño patrimonial, mi querida maestra. Sí, claro, claro. Y por ejemplo, es una locura, también piénsalo en otra parte, es una locura poner todas las obras que se están comunicando públicamente, ya sea tanto musicales como
como audiovisuales es una locura tener que ponerlas todas en una demanda para demostrar el nexo causal, pero para eso también están las licencias y justamente con esta licencia de cuánto hubieras pagado tú por la licencia que incluye todos estos repertorios, más lo que no, y por el tiempo que no la pagaste, pues considerarlo como para ver qué tipo bueno, para poder cuantificar el daño, aunado de que, como bien mencionas, pues justo en el artículo, en el primer párrafo, pues nos deja como con mucha duda de cómo aplicarlo, si aplicarlo, no aplicarlo. Y pues una buena salida sí es irnos al segundo párrafo para coadyuvarnos de los peritos y si estamos teniendo tanto conflicto en cómo aplicar este 216 es porque estamos viendo justamente el primer párrafo. El segundo párrafo puede ser una buena salida para ir aterrizando cómo, qué es lo más adecuado para esta aplicación y para determinar también por la esencia que quiso decir el legislador y cambiar después de unas reformas todo a esa palabra de original, si realmente sí se puede mostrar todo esta prestación de servicio original en el nexo causal o no se puede mostrar. Entonces, si está toda esa dificultad que nos está causando, una buena salida podría ser el segundo párrafo. Y sobre todo porque también va de camino, tal y como nos lo indicas, maestra, porque parecería de pronto, y que es donde algunos jueces se suelen perder, que tienen la obligación o la responsabilidad de determinar evidentemente qué medios de prueba tienen en su expediente, qué probanzas tienen que tomar en consideración para resolver. Tienen el primer y segundo párrafo. Si no existen los requisitos para poder cumplir con lo contenido en el primer párrafo, el interés jurídico no se está solicitando por esa vía y no se está pretendiendo resolverlo así, tienen el parámetro del segundo párrafo, levantan la mano como jueces, les dicen a las partes, vete a pedirle opinión a los peritos. Evidentemente cada parte va a traer al suyo, voy a traer el tercero en discordia y sobre eso, una vez que me traigan la información para determinar qué valor comercial pudiste haber llegado a obtener por la obtención de una licencia, como bien dices, o de una explotación lícita, determinaré la reparación de ese daño material conforme a ese parámetro, ¿no? Retomando que a veces parecería ser que ese 216 bis parecería decirte, como no lograste cumplir con el nexo causal, nos vamos a ir por todas las hipótesis que se te pueden llegar a ocurrir y vamos a pedirle al perito que lo determine tal y como dices. Pues bueno, como ponían películas en los cuartos de hotel donde salía tu película, seguramente muchas personas se fueron a hospedar a ese hotel únicamente porque sabían que estaban reproduciendo Harry Potter. No, espérame, no es el servicio esencial del hotel el meterte a un cuarto a ver películas, ¿no? Bueno, habrá quien sí, ¿no? Habrá quien sí, pero no puedes de pronto decir, pues bueno, entonces en relación a las propinas que recibiste, las bebidas que te compraron, lo que te consumieron en el restaurante, lo que evidentemente te costó de hospedaje, lo que pudiste llegar a generar de publicidad por las estrellitas que tuvieron porque sacabas Harry Potter en tus cuartos, no podemos dar ese alcance infinito e inconmensurable, ¿no? Respecto de cómo se debe de acreditar en procesos. ¿Existe la vía para acreditarlo en el primer párrafo o existe la vía para acreditarlo en el segundo con la opinión de expertos? Sí, evidentemente sí, totalmente de acuerdo. Justo y al momento de que se empieza a ver todo este conflicto de cómo aplicar el primer párrafo, pues tenemos el segundo párrafo para decir, ok, como que no nos está encuadrando mucho el supuesto en el primero. Sí es claro decir que el servicio original, pero en el servicio original no todo es el infractor o la conducta ilícita. Bueno, tenemos la salida que es el segundo párrafo para irnos como a entender cómo se va a aplicar este resarcimiento de daños que evidentemente pues es algo que se tiene que hacer. O sea, no es que no se tenga que pagar, que se vaya a dejar de hacer alguna situación así, sino que únicamente es el cómo podemos aplicar este resarcimiento de daños. De acuerdo, mi querida maestra. Pues me parece que para mí más que una entrevista realmente fue como con maestría, con el grado que ostenta nuestra invitada del día de hoy, nos dio una gran cátedra, una gran lección de cómo entender el 216 bis, qué conceptos son fundamentales para entenderlos desde el punto de vista del daño moral, daño material, evidentemente este importantísimo nexo causal, cómo podemos llegar a tener esta interpretación y esta aplicación, por supuesto, de parámetros independientemente de la competencia de los tribunales, porque existen estos parámetros medibles en este 216 bis, y en qué casos podemos aplicar el primer párrafo y en qué casos podemos aplicar este segundo. Y además, pues hasta nos llevamos de tarea a estudiar este tema de la regalía hipotética, que me parece un concepto padrísimo para futuros estudios, no solamente dogmáticos, sino legislativos,
comenzarlos a aplicar en futuros procesos. Mi querida maestra, no me queda más que agradecerte la oportunidad de que hayas estado con nosotros, evidentemente en este marco del mes de la propiedad intelectual, no solamente en tu casa, que es la Universidad Jules Semper, sino a través de este medio que en el cual hoy en día también ayudas a dirigir a través de tu coordinación en la columna de propiedad intelectual, que es Foro Jurídico. Para mí ha sido un honor, como siempre, escucharte, evidentemente venir a aprender de ti siempre es valioso. Para mí siempre será importante el tenerte en estos espacios y que pues la gente te siga en redes, que te siga en medios, que te siga en tus publicaciones y por supuesto en lo que puedas llegar a estar participando en televisión. Para ir cerrando el programa, ¿alguna reflexión final sobre este artículo 226 bis que gustes como enfatizar, mi querida maestra? Pues únicamente la parte como de sí, volver al punto de que no se trata de que no se haga el pago sobre los derechos de autor, porque evidentemente si hay un daño se tiene que resarcir tanto el daño moral, patrimonial, y esta indemnización únicamente es el cómo aplicar este primero o segundo párrafo, y que si no encuadra del todo un supuesto en el primero, pues tenemos siempre la opción del segundo párrafo. Esa sería como un poco la reflexión en torno a esto. Si te llegan a buscar jueces, ya sabes que fue completamente tu culpa por habernos dado una gran explicación el día de hoy, mi querida maestra. Mil gracias, como siempre. Espero que te hayas sentido cómoda, que te hayas sentido en tu caso como lo es. No dejo de agradecer a cada uno de los asistentes al auditorio, por supuesto, desde aquellos estudiantes de Derecho, aquellos que están estudiando un posgrado, aquellos que ya tienen su despacho, forman parte de esto. Y por supuesto, también me siento muy honrado de saber que hemos entrado a los celulares, a las computadoras o algún dispositivo tecnológico de jueces o magistrados. Es importante para mí saber que este conocimiento está llegando a quienes están aplicando la justicia en México y que por supuesto este tipo de cápsulas les pueda servir para tener una guía de aplicación dentro de lo que podría ser parámetros medio complejos de interpretación, pero pues si de pronto tienen una clase de Marisa de la Mora en línea, pues hay que aprovecharla. Mi querida maestra, mil gracias. No, muchas gracias, querido maestro. Pues les recuerdo que nos pueden seguir aún en las entrevistas que estaremos generando en el mes de la propiedad intelectual, estas jornadas académicas organizadas por la Universidad Jules Semper, que evidentemente se estarán divulgando por nuestro proyecto hermano, la revista Foro Jurídico. Les recuerdo que el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Nos vemos en la próxima.